Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el Evangelio de San Juan, capítulo 1, hoy, de una manera especial el versículo 15, queridos amigos. El versículo 15 nos dice, Juan da testimonio de él y clama, este era del que yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Y en el versículo 6 hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Después en el 7 decía, este vino para dar un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran en él. En el 8 insiste, no era él la luz, veis ahí a Juan el Bautista siempre, sino quien debía dar testimonio de la luz. UPP ve entonces estos tres primeros versículos, el 6, el 7 y el 8, nos habla un poco de un Juan para presentarnos que él es testimonio, testigo, el mártir, él la Mesías, UPP imaginarla, hoy ya casi treía ñande y se treía ñande San Juan, como me ñande, porque Cristo, después va a venir desde el 9, la palabra, es decir, el logo, Jesús era la luz verdadera. Y continúa. Pero ahora vuelve un poco en este versículo 15. Juan da testimonio de él y clama. O sea, Juan el Bautista, se entiende, vuelve a retomar un poco lo que ya habíamos dicho. Pero por no que la ojilla y omosha y bebé que lleva Juan el Bautista, porque miren que son dos comunidades muy fuertes. Y una de las comunidades muy fuertes se nota que era la de Juan el Bautista, el bautizador, ¿verdad? Y entonces muchos seguidores. Incluso ellos que pensaban que él era el Mesías. Juan da testimonio. A nivel él es uno que da testimonio, es el mártir, ¿verdad? Y Juan da testimonio y él mismo clama, oye, Juan es el que dice, este era del que yo dije, se dan cuenta, querido amigo, ponen ya en boca de Juan algo importante para que la comunidad sepa, a por no que veis la yeye equivocati, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí. El verdadero Mesías es el que viene detrás de mí. Porque existía antes que yo, y aquí entra otro elemento que era discusión y problema, y el prólogo está queriendo solucionarnos, ¿verdad? Y decirnos que Jesús es Dios, es la divinidad, es el Hijo de Dios, es el Logo, el que estaba presente junto a Dios, por él fue hecho todo. Y sin él nada se hubiese hecho, etcétera, etcétera. Espectacular, ¿verdad? Ahora entonces, en este punto, si vamos a mirar el contexto bíblico, entremos un poco dentro de la Biblia, lo que estamos estudiando, Juan el Bautista se presenta nuevamente aquí como ese testigo, el mártir, y se subraya que su misión no es centrarse en sí mismo, pero subrayarse, vea.
Juan el Bautista nos quiere mostrar y nos quiere decir, no es que yo me voy a centrar en mí mismo. Shendaha ei la Mesías. Por lo tanto, lo que yo estoy haciendo es señalar al Logos, el que viene. El que estaba detrás de mí ahora se puso delante de mí, porque Él es el eterno en realidad. Queridos amigos, de esta manera podemos mirar y podemos entender que se están conjugando 3 niveles de tiempo. Después, en la cronología histórica, antes, en la dignidad mesiánica, y primero, en preexistencia divina. 3 cosas aquí te está volviendo a tocar. La preexistencia divina, cuando te decía, porque existía antes que yo. O poco y nosotros ya hemos estudiado, ¿verdad? Porque este era el problema. Los judíos lo que menos iban a decir es que Jesús era hijo de Dios, la preexistencia divina. No, ¿cómo? Tú no tienes 50 años y has visto a Abraham, etc. Antes que Abraham era yo, existía yo, eso va a decir más adelante, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, todos estos elementos nos hacen pensar y nos hacen entender sobre la preexistencia. Es lo que el autor sagrado nos quiere corroborar. Por otra parte, decíamos también la cronología histórica, porque es en los 3 niveles de tiempo. Después en la cronología histórica, antes en dignidad mesiánica y primero en preexistencia. Cronología histórica porque Juan es el que está antes, es el que viene y anuncia, el que muestra. He ahí el Cordero de Dios. 6 meses antes, según ¿verdad? San Lucas, cuando estaba 6º mes, María había engendrado a Jesús. Va a visitarlo a su propia casa, muy aprisa se pone en camino, se queda 3 meses con ella. Bueno, en fin, todos estos elementos, el antes, el durante y el después. Y la segunda partecita que es la dignidad mesiánica. Porque aquí él al decir que él pasa delante de mí, el que estaba antes que yo, ahora pasa delante de mí, es la dignidad mesiánica. Él es el Mesías, es el Cordero de Dios, ¿se acuerdan? Que lo vamos a ver más tarde también. Ahora, esta paradoja refleja que el Verbo encarnado trasciende todo tiempo humano. El Verbo encarnado trasciende todo tiempo humano. Trasciende todo tiempo humano. El antes, el durante y el después. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañi en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Entonces nos preguntamos si es pecado el descansar. Por lo general no tendría, ¿verdad?, la malicia del pecado mortal. Al contrario, el descanso es tan importante para renovar nuestras fuerzas y tener mejores relaciones con los demás. Pero cuando nosotros la concebimos ese descanso como algo que sobrepasa y está dispuesto incluso a desafiar una obligación seria, entonces en ese sentido sí está mal, porque ahí entra la pereza.
Santo Tomás completa su definición de pereza al decir que es el adormecimiento en la presencia del bien espiritual, que es el bien de Dios, es decir, es el bien divino. En otras palabras, nosotros podemos decir que una persona se angustia formalmente ante la perspectiva de lo que tiene que hacer por Dios para realizar o mantener intacta esa amistad con Él. La pereza, en otras palabras, queridos amigos, es adormecer el bien espiritual que tendríamos que ofrecer a los demás. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes, Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos.
con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el libro de San Juan, muy interesante, capítulo 1, el prólogo del 1 al 18, pero hoy subrayamos este versículo 15 en nuestro estudio. Juan da testimonio de él y clama. A ver, entonces ya es agüella, ya moñé por un llegue con la figura de Juan el Bautista, volvemos a retomarlo. Este era del que yo dije, y Juan. Este era del que yo dije. El que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. El problema de la preexistencia existía antes que yo. El que viene detrás de mí porque cronológicamente Shenaea Yuyu ya lleva. Pero el que viene detrás de mí se ha puesto ahora delante de mí. Ese es el mesianismo. Este es el Mesías. Y sobre todo, Juan que da testimonio de él. El testimonio de Juan es muy importante, queridos amigos, porque con eso nos está diciendo que él se está presentando como el mártir, el que da la vida también, ¿entienden, queridos amigos? Pero por revelar y decir, este es el Cordero de Dios. Ahora, en un contexto histórico, porque ese es un contexto bíblico, lo que hemos visto, el contexto histórico, Juan predica en el desierto de Judea en un clima de fuerte expectativa mesiánica. De Mesías, estamos bajo esta opresión romana. Entonces el pueblo esperaba a un líder político. Jesús tenía que ser un líder político. Y bueno, está esperando a este líder político, pero Juan, sin embargo, proclama un Mesías preexistente. Ay. Aquí cambia todo nuestro chip. Porque el judaísmo está predicando a un Mesías que va a existir en esta realidad, pero que viene, ¿verdad? De la semilla de lo que nosotros encontramos aquí, ¿verdad? Y bueno, sin embargo, el hecho de proclamar un Mesías preexistente y eterno, con esta afirmación, nosotros encontramos que hay una afirmación escandalosa, escándalo, escollo, dificultad. No podemos entenderlo así. Situaba a Jesús no solo como un hombre histórico, sino sobre todo como aquel que antecedía a toda creación. El Bereshit en el principio, el Bereshit bara Elohim, ¿verdad? En el principio, en la cabeza de todo, Dios creó el cielo y la tierra, Hashemayim be'et haaretz, etc. O sea, omombe uñandeja, omoiñande upepe, pero simplemente para decirnos, queridos amigos, que Juan, al proclamar al Mesías preexistente, por una parte, nos dice que este existía antes que yo, preexistencia. Al mismo tiempo, este era del que yo dije, el que viene detrás de mí, es decir, el Mesías, que se antepone. En un contexto cultural, antropológico, como siempre nosotros encontramos aquí, en la cultura judía, el honor y la procedencia eran valores esenciales. El que venía después era inferior al que venía antes. Viendo como nuestra primogenitura. Yo soy mayor que vos, yo soy unos días más, unos meses más, unos años más que vos y la gente. Se respeta que se la ande mayor. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Esto es interesante, ¿verdad? Esto es interesante. Es una cultura, pero podemos decir una cultura universal,
o una cultura milenaria, no sé cómo queremos mirar de qué aspecto cronológico, entonces milenaria o universal en el sentido de una cultura que engloba a todas las naciones y todas las concepciones que nosotros tenemos, ¿verdad? El que viene antes, el que precede a ese hay que respetarle. Este es tu primogénito, este es tu mayor. Pealan de mayor es respetar. Ñande oigo, vaya, coña de cultura, vaya, es respetar que el de mayor, es respetar que el de mayor. Queridos amigos, esto es muy interesante. Con ambas coña de mañana llegan, porque muchas veces, está bien, hoy en día confiamos, dicen los jóvenes, porque son más ágiles, son más rápidos, pero ¿saben qué también, queridos amigos? Que muchas veces cuando somos muy jóvenes y no tenemos esa experiencia necesaria, somos después títeres en manos de otras personas. En muchos de nuestros gobiernos, ¿verdad? Entonces tenemos la carita sonriente, hermosa, hasta somos súper inteligentes, pero como no hay una personalidad definida, ¿verdad? O hay personalidades, entre comillas, definidas, pero lastimosamente, no como uno entiende en una definición sobre los valores y principios reales, sino que los valores tergiversados. Entonces ahí ya entra la demagogia. Ustedes veían de balema, la de juventud, lleva, a la curé de aquí para allá, y entonces caemos en cosas tan absurdas, ¿verdad? Es como querer a un viejo, le querés convencer de algo que según su experiencia, él se va a callar, te va a mirar, va a sonreír interiormente y va a decir, bueno, ella bota, ¿qué podemos hacer con este chiquilín? De la tuyantu allá, ella bota con el chiquilín. ¿Por qué? Y porque te falta esa experiencia. Por eso que estamos hablando de un aspecto antropológico y de un aspecto cultural, queridos amigos. El honor y la procedencia, el aspecto cronológico, eran valores esenciales. Juan precede a Jesús. Tendría que ser entonces mucho más importante que el que viene después. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañi en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. A los queridos párrocos y a toda la feligresía de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción, queridos hermanos en el Señor, con el corazón profundamente conmovido por el clamor de tantos hermanos y hermanas que hoy sufren en la región de Gaza, me dirijo a ustedes para invitarles a un gesto concreto de solidaridad y de fe. La realidad es desgarradora. Miles de civiles inocentes, entre ellos numerosos niños y familias enteras, son víctimas de la violencia, del hambre y de la injusticia que golpean duramente a esa tierra martirizada. Ante tanto dolor, nuestra Iglesia no puede permanecer indiferente. Por ello, les convoco a que el domingo 7 de septiembre del 2025, en todas las parroquias de nuestra arquidiócesis, se realice una colecta solidaria destinada a socorrer a los más necesitados de Gaza. Esta colecta podrá hacerse a través de la ofrenda dominical ordinaria de ese día. Al mismo tiempo, les animo a que en cada Eucaristía de ese domingo se eleve una oración especial por la paz en Medio Oriente, pidiendo al Señor
que toque los corazones endurecidos y haga florecer la justicia y la fraternidad en aquella región martirizada. Como recordó el Papa León XIV en su llamado reciente a la paz, Gaza es hoy una herida abierta en el corazón del mundo. No podemos resignarnos a que la violencia y la desesperanza tengan la última palabra. La paz, fundada en la justicia y en el respeto de la dignidad humana, es posible si todos damos pasos concretos de fraternidad. Queridos hermanos, nuestra solidaridad no es solo una ayuda material, es un signo de comunión con quienes sufren y un testimonio vivo de nuestra fe en Cristo, Príncipe de la Paz. Que cada aporte, sea pequeño o grande, se convierta en una semilla de esperanza para tantas familias que esperan un gesto de amor cristiano. Confío en la generosidad de nuestras comunidades y en el celo pastoral de cada parroquia para animar este gesto de misericordia que tanto necesita nuestro mundo. Con afecto fraterno, los bendigo en el nombre del Señor y los encomiendo a la intercesión maternal de Nuestra Señora de la Asunción. En Cristo y María, Adalberto Cardenal Martínez Flores, Arzobispo Metropolitano de Asunción. Antonia, ¿y cómo fue el proceso en el que Carlo se dio cuenta que el Internet podía ser un gran medio de evangelización para llevar el amor de Dios al mundo? Sicuramente Internet es un medio poderoso porque nos permite de realizar, de difundir el Evangelio en todo el mundo, sí. Porque en un clic tú estás en todo el mundo. Carlo había comprendido mucho bien esto, es por eso que ha hecho esta exhibición, ¿no? Que tenemos visitas de todo el mundo, que ahora está en todo el mundo. Ma Internet tiene lados oscuros y lados luminosos, ¿no? Como todas las cosas. Sí, sí. Porque el diablo está siempre que piensa cómo portar su parte, ¿no? Sí, sí. Tenemos muchos peligros con Internet, la pornografía, tenemos toda esta basura, la adicción, ¿no? Sí, esta, sobre todo esta gente que te spinge al suicidio, ¿no? Con Internet, cioè está una cantidad de basura enorme, pero está también una cantidad de luz enorme, claro. Porque sabemos que si está una habitación oscura, ¿no? Que tú vas a hacer un rayo de luz, esto también si es pequeño te ilumina todo la oscuridad, y quindi pequeña gota de luz puede verdaderamente hacer muchísimo. Y Carlo había comprendido esto. Naturalmente tenía una capacidad de informática que no era normal, porque a los 9 años hacía programas en C, C++, Ubuntu, Java. Pero él estudió autodidacta, ¿no? Era todo autodidacta. Tenía esta capacidad también de utilizar todas las suites Adobe, Final Cut, sabía cómo utilizar el programa para hacer cartones en 3D. E imparò todo solo. Yo pienso cuando es difícil por mí comprender Photoshop. Sí. Son años que estudio por decir, ¿no? Sí. Cuánto es complicado. Él lo tenía esta capacidad natural. Puede ser porque tenemos un scienziato muy conocido en familia que esta capacidad científica que se llama Ruffini, que es quello de la regla de Ruffini, que es un prozio de Carlo. Puede ser que esto fue un ayudo, non sé, la parte natural, ¿no? La parte de Dios, pero comunque tenía una capacidad increíble. Carlo lo comprendeva que están las limitaciones de los países, ¿no? Sí, por eso te digo. Y dice, yo con esto no tengo limitación, arrivo donde quiero, faccio clic, arrivo en Alaska, claro. Arrivo en India, al mundo en África, donde quiero. Quindi sicuramente, si nosotros pensamos bien,
en Cristo, ¿no? Esto es un medio poderosísimo, claro. Porque el Evangelio, ¿no? La buena novela, la teología se puede difundir muy veloz, ¿no? Sí, sí. Imagina cómo es veloz. Si San Pablo estuviera en esta época, estaría mandando las cartas en internet. Seguramente. Por redes sociales, obviamente. Es increíble. Sí. Y por eso, bueno, pues Carlos, el patrono del internet y ha marcado una época y la historia, en ese sentido, de esta modernidad al paso de la humanidad al internet. Certo, ma questa fue un'ispirazione, sicuro, un'ispirazione divina, perché un niño tenía 1998, cuando empezó a usar el computer, empezaba internet, toda questa cosa, e quindi questa intuizione di comprendere che attraverso internet si poteva hacer cosas incredibili, no? Esto sicuramente è un'ispirazione. Però tenemos anche che pensare che quando estaba Messenger ya con Carlo, però cosa hacía Carlo? Cerraba Messenger porque tenía muchas cosas a hacer. Allora tenemos que ser padrones de este medio, claro. Porque el problema es que si yo divengo uno esclavo de internet, que poi me utiliza internet por sus cosas, tenemos que siempre tener una libertad. Y Carlos nos enseña también eso nos lo enseñó que tenemos que ser libres. Hoy con esta inteligencia artificial también es muy peligroso, porque te hacen decir todo lo que quieren, te hacen bailar con Putin, no sé, te hacen hacer todo lo que quieren. Es una cosa increíble, es muy peligrosa, porque ¿cuál es la verdad? No se sabe más cuál es la verdad, ¿no? Allora tenemos que utilizar internet para siempre per il bien e soprattutto non divenire esclavos. Hoy los niños están siempre con questo mobile, non comunicano más con los padres, comen en una mesa, están todos tiempo con esto, non è normal. Allora il genitore, il padre, la madre tiene que vigilar, porque tenemos que defender nuestros hijos, los jóvenes, que no saben ancora cómo, porque es una cosa nueva, ¿no? Pero Carlos como un maestro de cómo usar internet y las redes sociales. Sí, pero Carlos cerraba. Ese era Carlos, no es que estaba siempre conectado. El problema es tener también la capacidad de decir no, claro. ¿no? Porque la libertad es la cosa más importante. Estos programas son todos programas que son hechos por ganar dinero, ¿no? Claro. ¿Qué hace estos programas? No es que el intento es humanitario, es un intento comercial. Allora yo no tengo que ser comprado, ¿no? Tengo que ser libre. Sí. Esto es importante. Internet, ma nella libertà. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi en Nuevo Testamento. Estábamos hablando de este contexto cultural antropológico y decíamos el que venía después era inferior al que venía antes. En este caso, Juan el Bautista está antes que Jesús. Pero sin embargo, Juan es el que va a romper aquí este esquema cultural, reconociendo que, aunque nació antes que Jesús, Jesús tiene supremacía absoluta. Qué lindo, queridos amigos. Esto es para subrayar, para mostrar, este es el precursor, entonces. Hoy cuando ponen, ya yo respetar. Peinamos canas, y ahí la llana gente. Peinamos canas. Hay que respetar a los que peinan canas. Queridos amigos, romper este esquema cultural, antropológicamente, nos está demostrando cómo la fe en Cristo desestructura las categorías humanas. Escuchemos. La creencia, la fe, el aferrarnos en Jesucristo, nos desestructura. Salimos de toda estructura de categorías humanas de lo que es jerarquía. ¿Por qué? Y porque y nosotros decimos también eso en la famosa democracia, que esto, que aquello, donde todos podemos hablar, porque aquí es el gobierno del pueblo, que peguemos pito y flauta. Y realmente es pito y flauta porque después no pasa nada, ¿verdad? Aquí lo que vale es la corrupción, ¿verdad? Aquí lo que vale es el bareté, aquí lo que vale es la mayoría, aunque hoy, por ser mayoría, digamos, este chapo blanco de ahora, vamos a votar todo y vamos a decir que es negro. Listo va, mayoría, ya ubique, toditos levantan ahí, títeres. Entonces, aquí quiere decir, queridos amigos, que lastimosamente no hay ese respeto que aquí se está diciendo. Hay una desestructuración total con esto que nos presenta Juan el Bautista. ¿Por qué? Y porque las categorías humanas de jerarquía desaparecen. Porque aquí lo que prevale, ¿qué va a ser? El valor. Aquí todo lo que es tiempo de linaje, porque yo soy hijo de fulano, porque yo soy nombre, tengo tal apellido. Aquí lo que se eleva, queridos amigos, es el aspecto espiritual, el aspecto esencial y fundamental que es ese nacimiento, decíamos anteriormente, de lo nuevo. Incluso decíamos en el 13, cuando y me imagina en el 15, ¿verdad? Los cuales no nacieron de sangre. No hay categoría, ni jerarquía, ni apellidos, sino de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Nacieron de Dios. Es el aspecto espiritual y un verdadero cambio estructural en la mentalidad del hombre, el cambio. Y aquí por eso nacen algunas de las palabras claves, queridos amigos. Una de ellas es el edut, que edut quiere significar simplemente, queridos amigos, el hecho de el testimonio, la palabra testimonio. ¿Quién es este testimonio? Utilizando en hebreo la palabra edut, designa un acto legal, solemne de confirmación. Yo confirmo, el edut, este es mi testimonio, ya confirmado por ande. No es una mera declaración, sino es una proclamación pública con peso judicial. Yo estoy seguro, justamente porque tiene un peso judicial, queridos amigos. Juan no habla desde sí mismo, sino que como esa voz autorizada de la corte divina. En el griego, martiría, que habíamos ya visto varias veces, implica, queridos amigos, la dimensión del martirio, es decir, de dar la vida por la verdad testimoniada. Por eso yo soy mártir, porque soy testigo. Y ser testigo significa que se ama no bebes a etande, esta es la verdad. O peor dice la martiría. Y de ahí viene el morir, ser mártir. Mártir por la verdad. Mártir por la verdad. Queridos amigos, pero qué maravilloso esto si nosotros entendemos. Pero al mismo tiempo, nosotros todos decimos, no, pero yo fui catequista, pero yo fui esto, yo fui aquello, yo hice mi primera comunión, pero a P estamos tan lejos, años luz de lo que había sido la vida cristiana.
¿quién de nosotros es un verdadero martiría? Que intendente, que pega, que amó. Pero así, después la martiría, a ver, noía, pocané, mondajá, yapú, cualquier cosa lleva. Y defendemos, no decimos que la gente no sea corrupta, pero el asunto es que no aplicamos, ahí no está el problema. No aplicamos. Ojalá se aplicase esa misma ley a todos. Entonces sí, entonces yo iba a aplaudir. Y entonces yo también iba a votar también a favor Toñi Mosén, porque cierto, y tela, oye, pero ahí todito los que están ahí, esos que estaban votando son los primeros que tienen que ser Mosén. Pues mía esa guay y por otro la pesepe, la y ya puedo acá solamente intereses mezquinos. ¿Entienden, queridos amigos? Quiere decir que me quiere decir que ya tengan reflexionar. Yo no sé cómo lo que nosotros decimos que estamos viviendo un cristianismo. ¿Cómo vivimos nuestro cristianismo? Y me refiero a todos, secta, protestante, católico, cuanto el cristianismo la lleva. A la protestantismo de tu ninda y que se ve a tu ya vende más. Te bautizan todo, o bendecipan de cuanto iba. Y eso no puede ser, queridos amigos, porque ahí quiere decir que verdaderamente estamos en una corrupción de la conciencia, pero tan grande, que le llevamos a un plano religioso, porque religioso, religarse a lo esencial quiere decir que estamos llevando a una corrupción a lo esencial y lo fundamental de la vida del hombre, de la sociedad y del aspecto ontológico de lo que somos nosotros, ¿verdad? Eso quiere decir, queridos amigos, una corrupción total. Bueno, volvemos enseguida con más Ñan de Yarañi en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Si pudieras volver atrás a la ciudad de Jerusalén durante los tiempos bíblicos, lo más grande que verías sería el templo. Este hermoso edificio fue diseñado por el rey David y construido por el rey Salomón, y ellos creyeron que era el hogar del Dios del universo. Espera, yo pensaba que el hogar de Dios estaba en el cielo. Pues el punto de este templo terrenal es que es el lugar que se interconecta con el hogar celestial de Dios, el templo donde Dios vive y reina sobre toda la creación como rey. Genial, pero ni aun Salomón, quien construyó el templo, pensaba que sería suficiente como para contener al Dios del universo, ¿cierto? Claro, ese edificio solo era un símbolo y señalaba al hecho de que toda la creación es el templo de Dios. Y de eso se trata la primera página de la Biblia, en Génesis 1. ¿En serio? ¿Dice que la creación es el templo de Dios? Bueno, no tiene que decirlo. La trama bíblica completa lo muestra. En Génesis 1, en una serie de 7 días, Dios crea con su palabra un mundo ordenado a partir de un desierto oscuro. Entonces, en el 7º día, la presencia de Dios llena la creación según Él descansa y reina. De manera similar, el tabernáculo y luego el templo fue construido y dedicado con una serie de 7 discursos en 7 días. Después de lo cual, el sacerdote o el rey podría descansar y reinar en la presencia de Dios. Ah, entonces Dios quiere morar en toda la creación. Ella es como si fuera su templo. Exacto.
Ahora pasa a la página y en Génesis 2 tenemos otro retrato de la creación. Este se enfoca en la tierra y en el centro de la tierra está esta región llamada Edén, que en hebreo significa deleite. Y en el centro del deleite, Dios planta un jardín donde Dios y la humanidad viven juntos. Y es por eso que el templo fue modelado como si fuese un jardín. Lleno de imaginería en oro y flores, la menorá simbolizaba el árbol de la vida. Es el lugar donde Dios mora con su pueblo. Oh, ya comprendo. Y escucha esto. En el templo, los sacerdotes israelitas y los levitas debían labrar y guardar el templo en la presencia de Dios. Y esta es la misma descripción que Dios le da a la humanidad en el Edén. Así que los primeros humanos fueron los primeros sacerdotes. Pero en vez de reinar con Dios, ellos quisieron reinar bajo sus propios términos y fueron expulsados del jardín templo. Y al igual que Adán y Eva, los líderes de Israel también quisieron reinar bajo sus propios términos y ellos también fueron expulsados. El templo fue destruido y esto les dejó pensando, ¿acaso abandonó Dios a Israel? ¿Traerá Dios una nueva creación? Pues los profetas bíblicos anticiparon el día cuando Dios crearía un nuevo templo con un nuevo sacerdocio. Ahí será cuando la presencia de Dios llenaría toda la creación. Y cuando los israelitas regresaron a la tierra, ellos reconstruyeron el templo. Pero ese templo no resultó ser lo que los profetas esperaban. De hecho, los profetas posteriores dijeron que este templo era corrupto y sin esperanza. Así que continuaron esperando la llegada del templo final. Y es así como llegamos a la historia de Jesús. Jesús dijo que a través de él, la presencia y el reinado de Dios entrarían en nuestro mundo de una nueva manera. Y se presentó a sí mismo como un nuevo tipo de sacerdote. Pero Jesús no era un sacerdote, y él no trabajaba en el templo. Así es. Jesús dijo que la presencia de Dios, su descanso y su reinado estaban llenando el mundo a través de su vida, su muerte y de su resurrección. Jesús estaba diciendo que Él era el verdadero templo, y este nuevo templo se expandiría hasta incluir a toda la creación. Esto no es poca cosa. Y Él diría más. Luego de su resurrección, Jesús dijo que la presencia de Dios vendría y moraría entre sus seguidores, de manera que ellos se convertirían en pequeños templos. Comunidades de personas donde Dios descansa y reina. Exactamente. Esta es la visión bíblica de la iglesia, la cual es descrita como un templo. No un edificio, sino un pueblo. Sí, como cuando Pedro dice, ustedes son piedras vivas, edificadas como un templo para que en él more el Espíritu de Dios. Así que al final de la historia bíblica, ¿volveremos a tener un templo físico? Bueno, no exactamente. Lo que vemos es un templo cósmico renovado, como en Génesis 1. Y esta nueva creación no necesita un edificio como templo, porque a través de Jesús, toda la creación es ahora el lugar donde Dios descansa y desde donde reina sobre el mundo por medio de su pueblo. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre. El discípulo amado. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañe. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María.
Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi en Nuevo Testamento. Estamos con el capítulo 1 de San Juan. El versículo hoy de estudio es el versículo 15 del prólogo, del 1 al 18, sabemos. Juan da testimonio de él y clama: este era del que yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Ya hemos dicho estas tres dimensiones: la preexistencia, el hecho de ponerse delante de mí, es decir, esto es algo que rompe con la cultura, ¿verdad? Rompe totalmente en el sentido cronológico, porque aquí Jesús es el que tiene que, entre comillas, ¿verdad?, respetar, porque es menor, él está antes, el que viene detrás, porque esto rompe todo esquema. Este era del que yo dije. Y luego Juan que da testimonio de él, el mártir, es capaz entonces de dar, de decir, de testimoniar. Y soy capaz, decíamos al final del bloque anterior. Pero eso tendría que ser la vida cristiana. La otra palabra clave es el famoso Rishon, Rosh, cabeza, principio, inicio. Bereshit viene de eso, en el principio, en la cabeza de todo. Capítulo, latín, caput, cabeza, caput. Caputilla, de caputi, bueno, etc. Todas estas expresiones, queridos amigos, quiere decir el principio. Capítulo, inicio, comienza con este capítulo, capo. Bueno, aquí, queridos amigos, en hebreo no solo indica primero en el orden temporal, sino que también en el orden del rango, de la dignidad y de la supremacía. Por eso dice, este era del que yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Primero, existía primero, significa una preexistencia. Existía primero, el Rishon, existía primero, existía antes, existía en el principio. Y así entonces nos está hablando de una preexistencia, que es lo que el autor sagrado está queriendo defender y enseñar y decir. Jesús, el Logos, es Dios, la preexistencia, estaba junto a Dios. Y todo lo que fue hecho, justamente la creación, fue hecho gracias a Él, porque Él estaba junto a Dios. No, aquí hay una reflexión, pero tremenda, espectacular. Ahora, queridos amigos, cuando Juan está presentando esto, nos muestra que la eternidad del Hijo supera cualquier categoría histórica. Aquí ya no entramos en un aspecto cronológico, decíamos, en un aspecto histórico, sino que estamos entrando ya en un aspecto de preexistencia. Imagina peñan de Yara lleva de la preexistencia, el verbo que se va a encarnar después, va a entrar en nuestra historia, pero es el que estaba junto a Dios. Ahora, como lección siempre, porque nosotros de cada versículo queremos aprender algo, Juan que da testimonio de él habla de sí mismo, Mahabayein. Entonces grita, este era del que yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo, preexistencia. Primero, para decir que Jesús es preexistente, es decir, la eternidad de Jesús trasciende el tiempo humano, y de esta manera Juan le está otorgando el sentido mismo a nuestra historia. Todo lo que nosotros vivimos y en el seguimiento de Jesucristo es
un sentido maravilloso a nuestra propia historia, le da sentido a lo que vivimos. Un segundo elemento de esta enseñanza es el testimonio auténtico que siempre señala a Cristo dando que ella es agüesa. Hemos reflexionado incluso sobre eso. Ñande ave, ñande maena canguga lleva. Entonces, ñande maena canguetere. Y entonces no aguantamos. Ñande maena canguga. Y entonces nos hacemos todo. Así que, queridos amigos, es muy importante esta enseñanza porque el testimonio auténtico, el martiria o martiría en griego, el mártir, es capaz, queridos amigos, de tener, ¿entienden?, fuerza para poder confrontarse con la realidad. Por eso es que los mártires después son decapitados. Monseñor Romero, un mío lleva lea hasta haciendo la misa, francotiradores. ¿Y por qué? Y porque la verdad pica, queridos amigos. O vean adelante lo que te habla gustada, llevan. Y entonces prefieren de esta manera. Ahora, el tercer elemento como enseñanza es que la verdadera grandeza no está en la cronología. Él está, yo estoy antes que él. Sí, Aina antes que él. Entonces, se la mayor, se respeta. No. Sino que en esa preexistencia de entender esa misión. Este es el Mesías, preexistencia de Jesús. Un cuarto elemento como enseñanza, queridos amigos, que es maravilloso, es que nuestra cultura de poder y prestigio, se ve confrontada con la humildad de Juan. ¿Por qué? Porque ñandego normalmente peñan de poder, ñan de prestigio. Ñamonga cuase ñande ayer. Y hay otro, como recuerdo, un país antes decía, nosotros los humildes guaúe, nosotros los humildes guaú. Acierto que muchas veces. Ñañemos humilde guaú, ñañemos guaú ahí, perfil bajo, pero después que hayamos hecho tantas macanadas por ahí, estañamos da pona para ver perfil bajo, para que nadie nos moleste, no me moleste mosquito, ya popama monda pama la mondaje con angapea. Había un santo de los primeros tiempos de la iglesia que decía, al rico, dice, al millonario, nunca le preguntes cuál fue su primer ingreso de ahí. Nunca le preguntes. Nos despedimos, queridos amigos, y les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.